Se mueven en la sombra, pero su influencia en las decisiones que toma el Kremlin es innegable. Son los oligarcas rusos, empresarios multimillonarios con acceso directo al centro de poder. La guerra los ha puesto en una encrucijada: oponerse a Putin y arriesgarse a perder la vida, o apoyar al presidente ruso, perder su lujosa vida en Occidente y hacer que sus cuentas corrientes engorden. ¿Quiénes son? ¿Qué negocios tienen? ¿Cómo se hacen cada día más ricos gracias a esta guerra? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de unos seres mitológicos, míticos. Son los oligarcas, esos a los que no se les escucha, apenas se les ve, pero que tienen en sus manos gran parte del futuro de Rusia. Son los Deripaska, Usmanov, Abramovich, Potanin, nombres que realmente no nos suenan mucho, pero que son inseparables de la historia moderna de Rusia y sobre todo de la historia de Putin al frente de Rusia. Pero antes de empezar, por supuesto, os pido que deis vuestros likes, dejéis vuestros comentarios y os suscribáis si queréis que Crónicas de la Estepa Rusa crezca poquito a poco hasta convertirse en un referente de todo lo que pasa por Rusia. Y ahora sí, al turrón. Lo decía en la introducción, la guerra en Ucrania ha puesto a los oligarcas en una tesitura complicada. Pueden oponerse al Kremlin, oponerse a Putin, arriesgarse a perder todos sus negocios, como por ejemplo le ocurrió al banquero Oleg Tinkov, o incluso perder la vida en extrañas circunstancias. O pueden apoyarlo, permanecer en silencio, estar al lado del Kremlin, perder su lujoso tren de vida en Occidente, pero hacer que sus cuentas corrientes y sus bolsillos engorden cada día un poco bastante, y sigan disfrutando de un nivel de vida que ya me gustaría a mí, aunque sea en Rusia, pero ya me gustaría. Quiero que veáis con atención estas imágenes. Es una reunión en el Kremlin el 24 de febrero de 2022. Han pasado apenas unas horas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Putin llama a los grandes empresarios del país. A su llamada acudieron 37 oligarcas. Hubo ausencias destacadas como las de Roman Abramovich, Alisher Usmanov o Vladimir Lisin, pero mayoritariamente los oligarcas acudieron a la llamada de Putin. Putin sabe de la enorme importancia de los oligarcas en su sistema. Sin ellos, grandes corporaciones no servirían dócilmente al Kremlin. Es un quid pro quo. Yo te dejo que te hagas millonario, que lleves la vida padre, pero no te entrometas en política. Y luego, además, quiero una sumisión absoluta al Kremlin. Esta reunión se programó 2 semanas antes del 24 de febrero, pero solo el 23, la víspera, los oligarcas supieron hora y lugar de reunión, lo cual los dejó prácticamente sin tiempo de maniobra. Solo el primer día de guerra, los oligarcas rusos perdieron unos 33.000 millones de euros de sus fortunas. Repito, 33.000 millones de euros. Un palo enorme. Después de esta reunión ya no había salida. Las sanciones estadounidenses y europeas contra ellos y contra sus empresas les abocaba a una única solución: apoyar al Kremlin. Aunque públicamente muchos de ellos han dicho que ya no pertenecen a esas empresas o que sus empresas no apoyan al Ministerio de Defensa o no apoyan a la industria bélica rusa, eso es mentira. Los periodistas de Project han podido confirmar que las empresas de esos oligarcas rusos son fundamentales para sostener el conflicto. Los compañeros de Project han elegido 3 momentos críticos en esta guerra: el bombardeo al Teatro Dramático de Mariupol, donde murieron unas 300-600 personas; el bombardeo a Vinitsa, donde casi murieron 30 personas; y la masacre de Bucha. En cada uno de ellos han analizado
las bombas, los misiles, los aviones, qué se ha utilizado y qué oligarcas estaban detrás. Para hacer el vídeo no excesivamente largo, yo he elegido solo un momento, el primero que nos impactó a todos, que fue la masacre de Bucha. Es solo un ejemplo, ¿eh? Luego os pondré el enlace con toda la historia de Project porque realmente merece la pena. Yo he elegido Bucha. Y dentro de Bucha un par de momentos que creo que son suficientes como para mostrar esta conexión entre los oligarcas y el conflicto. Esto que estáis viendo aquí es un BMD-4 que utilizan los paracaidistas rusos y que estuvo involucrado en la muerte de algunos civiles en Bucha. Vamos por partes, que diría Jack el Destripador. Para hacer el casco de este BMD-4 se necesitan las empresas de Vladimir Evtushenkov. Este oligarca posee una participación en el Instituto de Investigación del Acero. Es el desarrollador más importante de todo tipo de blindajes y protección dinámica para tanques y vehículos blindados. Para hacer el cañón y las miras necesitamos a oligarcas como Oleg Deripaska, que está en el puesto 54 de la lista Forbes de rusos más ricos, con una fortuna personal de unos 2.500 millones de dólares. El aluminio que produce su empresa matriz, Rusal, se lo vende a otra de sus empresas, Krams LLC, que suministra productos de este material a más de 20 empresas ligadas al Ministerio de Defensa ruso. El aluminio de las empresas de Deripaska también se utiliza para hacer el motor de este modelo de blindado utilizado en la masacre de Bucha. La torreta tiene la participación de Yevgeny Zubitsky, un pequeño oligarca cuyos productos de metal y tungsteno son utilizados no solo por este BMD-4, sino también por otras muchas empresas ligadas al Ministerio de Defensa ruso, concretamente 38. En la fabricación de las cadenas encontramos a otro oligarca puesto ahí por su amistad o cercanía con Putin. Se trata de Mikhail Shelkov. Shelkov ocupa el puesto número 29 en la lista Forbes de los rusos más ricos y se le calcula una fortuna personal de 4.400 millones de dólares. Es el propietario de VSMPO Abisma, que es el mayor productor de titanio del mundo. Además de ayudar en la construcción de este blindado, sus productos son vendidos a aviación, a empresas como Sukhoi, Tupolev o Aviastar. También se venden sus productos de titanio para la Marina y, por supuesto, también para el Ejército de Tierra, como hemos visto. Este blindado utiliza munición y esa munición viene en gran parte de un oligarca situado en el puesto número 24 de la lista Forbes de rusos más ricos y al que se le calcula una fortuna personal de 6.800 millones de dólares. Es Viktor Vekselberg y sus empresas garantizan al Ministerio de Defensa ruso un flujo constante de TNT y polvo de aluminio necesario para sus municiones. Y hablando de municiones, muchos de los paracaidistas involucrados en esta masacre de Bucha utilizaban o utilizan fusiles creados por la fábrica Kalashnikov. Y para su fabricación intervienen bastantes oligarcas. Por ejemplo, el acero que se utiliza en su producción viene de las fábricas de Severstal, de Alexei Mordashov. Mordashov es la quinta fortuna de Rusia. Se le calculan unos 20.900 millones de dólares de fortuna personal. El acero que sale de sus fábricas, aparte de fabricar estos Kalashnikov, prácticamente se reparte por todo el ejército ruso. Se utiliza para fabricar tanques, blindados, barcos, cohetes, aviones. Absolutamente todo el ejército ruso lleva compuestos fabricados por Severstal. Los tubos utilizados en la fabricación de estos Kalashnikovs son suministrados por Pipe Metallurgical Company, propiedad del magnate Dmitry Pompiansky. Se le calcula una fortuna personal de unos 1.700 millones de dólares. Su fábrica de Izhevsk, además, participa en la producción
de otro tipo de armas, de ametralladoras, ametralladoras ligeras, rifles de francotirador, etcétera, etcétera. Y un apellido muy conocido es el que se encarga de la fabricación de las balas, Igor Rotenberg, hijo de Arkady Rotenberg, el cual es íntimo de Putin. Situado en el número 89 de la lista Forbes, a la que ha regresado este año, se le calcula una fortuna de unos 1.300 millones de dólares. Bajo su mando está la producción de munición en dos fábricas, en Tula y en Ulyanovsk. Esto que acabáis de ver es solo una pequeña parte. Los compañeros de Project dan muchos más datos. Y dejan claro además una cosa. Esto no es algo nuevo. No es que a partir de febrero del 2022 las empresas de estos oligarcas se pusieran al servicio del Ministerio de Defensa. No. Estas empresas vienen trabajando regularmente con el ejército ruso desde 2014 como mínimo, desde la invasión de Crimea. No es algo que ha pillado a los oligarcas de sorpresa. Según Project, al menos 81 oligarcas presentes en la lista Forbes participan abiertamente en el suministro del ejército ruso y de todo el complejo militar industrial del país. 80 de ellos están bajo las sanciones. Hay uno que no tiene sanción y al que he buscado pero no he podido encontrar, aunque yo confío en las informaciones que da Project. Espero que no haya sido un error. De estos 80, solo 14 están sancionados por Ucrania y la coalición pro-ucraniana, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, etcétera, etcétera. 34 de ellos están sancionados solo por Ucrania. Y el resto, pues por algunos sí, por algunos no. Hay muchas rendijas, hay muchas fugas. La cantidad de contratos abiertos y firmados entre las empresas de estos oligarcas y la industria militar rusa es enorme. En lo que llevamos de conflicto desde el 2014 hasta el 2023, Project ha podido comprobar que se han firmado contratos por valor de 220.000 millones de rublos, lo que vienen a ser unos 3.000 millones de dólares. Misiles de crucero, tanques, helicópteros, aviones, fragatas. Podéis ver cómo la huella de estos oligarcas está en toda la maquinaria militar rusa. Y Putin, ya lo he dicho antes, sabe de su importancia y sabe cómo recompensarlos. Desde el comienzo de la guerra, bastantes magnates han sido condecorados por Putin. Mordashov, por ejemplo, recibió la Orden de la Amistad en 2022. En mayo de 2022, Bagit Alekperov, expresidente de Lukoil, fue el que recibió la Orden al Mérito de la Patria Grado 1, y así hasta 9 magnates han recibido premios y condecoraciones de manos del mismísimo Vladimir Putin. Y quiero terminar con una pequeña reflexión y asumir mi error, porque yo me equivoqué. Al principio de la guerra, yo pensaba que los oligarcas iban a tomar un papel un poco más activo, ¿no? Habían perdido mucha parte de su fortuna personal, se les habían cerrado las fronteras, no podían disponer de eso que se habían ganado, ¿no? Los lujos, la vida padre de la que hablaba al principio, ¿no? Y pensaba que podían haber urdido algo contra el Kremlin. Tienen el dinero, tienen los contactos, tienen las influencias, podían haber hecho algo, pero no hicieron nada. Solo hubo uno, lo he dicho al principio, el banquero Lektinkov, el que sí dijo que estaba en contra de la guerra y que lo que había hecho Putin era algo fuera de toda lógica. Automáticamente perdió todo lo que tenía, tuvo que vender el banco por muy poquito, creo que era algo testimonial incluso. Y el resto se ha mantenido en una situación, una posición políticamente correcta, ¿no? Los pocos que han hablado a través de sus redes sociales lo han hecho con mensajes tipo la guerra es una tragedia, hay que buscar la paz, todo muy políticamente correcto pero sin mojarse, ¿no? Al final se han imbuido en ese espíritu ameba que tiene toda la sociedad rusa y además ellos tienen otros intereses, el dinero, ¿no? Poderosos caballeros dan dinero y han visto que sí, que han perdido mucho en el exterior, pero que esta guerra les está haciendo ganar muchísimo dinero también. Por lo cual, su silencio los hace cómplices de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Son fortunas de sangre.
Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante y os espero en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.